Hablábamos de esto ayer. Wilfredo Homer Ruiz es abogado, es asesor legal de la Asociación Musulmana Estadounidense. Bienvenido, buenas noches. Un placer, Pedro. Por un lado, la confirmación de que hay un grupo terrorista muy poderoso detrás de esto, aparentemente por la información que surge de Al Qaeda. Por otro lado, lo triste de que inocentes pagan por pecadores. Claro, y lo que me está curioso es que 3 granadas en una mezquita, nadie llama ese acto un acto terrorista. Bueno, es un acto terrorista, yo le estoy diciendo, es un acto terrorista. Sí, o sea, nosotros lo estamos analizando como tal, pero cuando sale en la prensa no estamos oyendo ese mismo reclamo de que cuando los musulmanes son víctimas, hay que ponerlos como tal. Claro, el mismo día de Charlie Hebdo hubo 100 personas víctimas de una explosión en Yemen, 100 musulmanes nobles que pretendían reclutarse como policías y soldados para proteger su comunidad. Y fueron víctimas del terror. Ajá. Y lo que quiero decir es, y lo que se pretende proyectar con este análisis que hago, es que la principal víctima del terrorismo en el mundo hoy por hoy, estadísticamente, fácticamente, son los musulmanes. Y somos víctimas por 2 lados. Porque por un lado somos las víctimas de los más que matan, los más que hieren y los más que sufren el terrorismo, somos la comunidad musulmana mundial, más somos víctimas porque también somos sujetos a ser estereotipados, como está pasando, y tratando de proyectar que los musulmanes son o la religión es cuando dista estas acciones terroristas de lo que en realidad también es un grupo limitado el que proyecta a los musulmanes como terroristas. Es un grupo de extremistas el que dice ser musulmán es ser terrorista. En la mayoría de los casos lo que se reporta es lo que está pasando y es que terroristas extremistas que dicen representar al Islam, cosa que ha sido, tal vez tendría que haber sido más condenada entre musulmanes también de lo que ha sido. Pero es peligroso porque mataron a 12 inocentes. Pedro, hace apenas 2 semanas había decenas de miles de personas marchando en Alemania pidiendo que salieran los inmigrantes musulmanes de Alemania. Y se parece mucho a las marchas que hacían contra los judíos en la misma Alemania, que causó el holocausto eventualmente. Tiene que haber también un grito de los musulmanes condenando el terrorismo y un grito fuerte de la sociedad condenando el estereotipo de los musulmanes, porque es peligroso. Así empezó el holocausto, con marchas de alemanes protestando contra la presencia de judíos en Alemania. Sí, pero vamos por parte. Primero, en Alemania no mataron a ningún musulmán en esas marchas. Estamos hablando de que ayer murió gente, incluyendo 2 musulmanes, por cierto. Segundo, entrar en el territorio de comparar con las marchas contra los judíos en la época nazi, cuando hay un gobierno como el de la señora Merkel, que me parece está muy lejos, que ha condenado ese tipo de marchas, por cierto. En aquella época el gobierno estimulaba ese tipo de actos contra los judíos. Tenemos pero tenemos que también tener mucho cuidado porque no es 100 ni 200, son decenas de miles de personas en la calle, no diciendo vamos a atacar a los terroristas o vamos a justiciar a los terroristas, que salgan los musulmanes de este país. Y ese discurso es muy, muy peligroso que hiere a la sociedad en general. En un instante voy a presentar a un muy querido colega, pero antes quiero que el señor Haj me diga qué piensa de lo que estaba diciendo el licenciado. Mira, yo no justifico ningún tipo de acción en contra de los musulmanes en general, pero es injusto comparar una manifestación a donde no hubo una cachetada con una matanza de 12 personas. Es injusto demostrar que en un acto de represalia de unos miembros de la ultraderecha francesa, en represalia con lo que pasó ayer, como está todo caliente, ni siquiera un herido con lo que pasó. No hay que hacerlo, ni de este lado ni del otro lado, pero acá el peso está muy del otro lado del terrorismo islámico, que ellos lo llaman del terrorismo islámico, o lo que dicen ellos, al yihad. Está muy el peso, demasiado del otro lado, para compararlo a cualquier acto que no justifica ni uno ni el otro, pero no se compara. El verdadero musulmán no fue el que entró a tirotear a Charlie Hebdo. El verdadero musulmán fue aquel policía que ofrendó su vida para defender a la gente de Charlie Hebdo. Eso es un musulmán comportándose como un musulmán.
musulmán. Y a ese no se le dice murió un policía musulmán. Murieron 12 y muy raras veces. Yo lo dije ayer. Bueno, claro, no estoy diciendo en términos generales, pero aquí somos mucho más cuidadosos cuando proyectamos la noticia, hacemos un análisis mucho más profundo. Y hay, por cierto, que me había olvidado mencionar, así como hay una campaña en la que se muestran los lápices, los bolígrafos, hay una campaña que se llama Je suis Charlie por el semanario, y hay otra que empezó en las últimas horas que se llama Je suis, yo soy Hamed, que es el nombre del policía musulmán que fue asesinado. Tengo que entrar en el siguiente tema. Ricardo Trotti es ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa. Esto es lo que dijo sobre lo que ocurrió. Bueno, yo creo que el poder de la prensa nunca va a tener un poder de policía ni de administración de justicia. Simplemente lo que puede hacer es crear conciencia entre la ciudadanía de la importancia de los derechos humanos, denunciar cualquier tipo de acto violento en contra del derecho individual y social que tiene toda persona y toda sociedad, la libertad de expresión y la libertad de prensa, exigir a los organismos internacionales que tomen las medidas adecuadas para preservar estas y garantizar el estado de libertad de expresión y de democracia en el mundo, y sobre todo exigir a los gobiernos y a los estados la administración implacable de la justicia, porque sabemos que con temas de impunidad es donde realmente se nutre en ese círculo vicioso de impunidad, violencia y falta de libertad de expresión, se nutre continuamente los violentos. Así que no hay nada mejor que aplicar una justicia y exigirla de parte de la prensa a esta justicia. El caballero que les voy a presentar a continuación es, por encima de todo, un periodista de una formidable trayectoria en el mundo de la televisión y también la prensa escrita. Y además, y esto a título personal, el caballero que me dio el primer trabajo que yo tuve como reportero en Estados Unidos en 1983, cosa de la que dice ya pasó la etapa del arrepentimiento. Señor Gustavo Godoy, bienvenido. Que viva la pluma. Que así sea. Mira, lo que dijo Trotti me parece muy cierto, y a mí hasta en cierto punto me emocionó anoche cuando yo vi que en diversas plazas en Francia el núcleo de personas se reunieron no pidiendo odio hacia los musulmanes, no pidiendo odio, sino al contrario, respetar el derecho de la libertad de prensa. Y eso me pareció que fue un signo bien significativo, ¿no? Sean musulmanes, sean cristianos, no sé, sean hebreos, lo que sea, ¿no? No creo que nada justifica ese odio y esa violencia, porque no tiene par esa violencia. El temor en que vivimos en la sociedad hoy en día se la achaca después del 9/11, etcétera, etcétera, lo que está pasando en Siria, lo que está pasando con ISIS. Esa es la imagen, ¿no? No sé si la prensa, yo creo que la prensa está cubriendo en general a nivel mundial todos estos eventos. Ahora tenemos que es Al-Qaeda y es otro grupo también musulmán, ¿no? El que está involucrado en esto, pero cuando vemos el odio, el fanatismo, que no tiene límites en estos momentos, es donde la gente se pone un poco tensa. Claro. Gustavo, cuando hablamos de medios de comunicación de un nivel como el New York Times, como la cadena CNN, que han decidido por el momento, han tomado una decisión específica de no publicar caricaturas como las que generaron esta respuesta brutal, ¿es una decisión que cuánto le ves de porcentaje periodístico y cuánto de autopreservación? Yo lo veo más como autopreservación en estos momentos, porque para no incitar más un odio, pero creo que se está poniendo en juego la libertad de expresión, la libertad de la prensa. Eso puede tener una victoria para las personas, las pocas personas, en este caso, sean musulmanes o sean de cualquier orden, que piensen y actúen con la violencia y con más violencia cada día, pues lo van a ver como una victoria. ¿Publicarías las caricaturas si estuvieras en este momento dirigiendo un medio? Una cosa, si yo pudiera poner la caricatura de los dos bandos, sí la pondría. No señalaría uno solo en estos momentos. Creo que hay que enfriar un poco la tensión que tenemos. ¿Qué pensaría de que se publicaran las caricaturas brevemente, licenciado? Bueno, es que ¿cuál es el propósito, verdad? El momento de publicarse y Charlie Hebdo publicarlas tenía su propósito. Ese era el mensaje que quería comunicar. Por estas caricaturas asesinaron a una docena de personas. Ayer nosotros las mostramos en la cárcel. Yo las posteé en Facebook. Ya, digo, o sea, la respuesta es, no solo lo haría, sino que lo hizo. Dicho sea de paso, yo he visto infinidad de caricaturas en el mundo musulmán hoy caricaturizando el ataque terrorista. Claro. Vi una que era unos
terroristas disparando dentro de las oficinas de Charlie Hebdo, las balas saliendo por detrás de la oficina e impactando una mezquita, queriendo decir, claro, estás hiriendo a tu misma fe, claro, ¿verdad? Claro. Y infinidad han salido, ¿verdad? Es algo muy presente en el mundo islámico, en el mundo del Medio Oriente, la caricatura y aquí, política, por cierto, ¿verdad? hemos puesto parte de un programa satírico que hay en Irak, en el que se burlan de los terroristas del Estado Islámico con un enorme entusiasmo. Así que viva la libertad de expresión. Vamos a un paréntesis. Gracias por acompañarnos. Gracias por un placer tenerlos aquí.